¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 11 de mayo, es que la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió la integración de Palestina como miembro pleno de esa organización. El voto fue con 143 a favor, 9 en contra, 25 abstenciones. Y esto exige al Consejo de Seguridad de la ONU, que es quien tiene que tomar la decisión en última instancia de admitir a un nuevo miembro pleno, que reconsidere su votación del pasado 18 de abril, en donde 12 países votaron a favor de la admisión de Palestina como miembro pleno de la ONU, y el Reino Unido y Suiza se abstuvieron, pero la decisión no se aprobó porque entre los 15 miembros solo uno votó en contra, pero ese era el voto de Estados Unidos, que tiene poder de veto. Entonces su voto pesa más que los 14 votos restantes. La propuesta en la Asamblea General fue presentada por Emiratos Árabes Unidos, pero lo sintomático es que sea copatrocinada por España, Noruega, Irlanda, Bélgica, es decir, países europeos miembros salvo Noruega, de la Unión Europea, y otros 70 miembros de la Asamblea General de la ONU. La resolución, de cualquier modo, porque Palestina ya es miembro observador, no miembro pleno, le concede nuevas competencias, por ejemplo, a presentar mociones y participar en el debate como cualquier Estado miembro, pero se aclara que sin derecho a voto y sin poder presentar candidatura a los organismos de Naciones Unidas. El embajador de Estados Unidos, Wood, dijo lo siguiente en relación a la votación. Hemos dicho desde el principio que la mejor manera de garantizar que Palestina sea miembro pleno de la ONU es hacerlo a través de negociaciones con Israel. Claro, el problema obvio con esto es que, uno, Israel no reconoce el Estado palestino, y dos, el actual gobierno se constituyó sobre la base de un acuerdo que dice explícitamente que no permitirán la creación de un Estado palestino. O sea, la posición de Estados Unidos no solo le da derecho a veto a Israel sobre la existencia de un Estado palestino, sino que se lo da a un gobierno que claramente ha dicho que jamás va a aprobar esa iniciativa. La segunda noticia es que se produjo la segunda huelga general contra el gobierno de Milei, segunda en 5 meses. Paralizó el transporte, el comercio y las escuelas. La CGT, la Confederación General del Trabajo, celebró lo que denominó la contundencia del paro contra las políticas de ajuste, pero también de reforma estructural. Se oponen específicamente a la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, que fue aprobada ya por la Cámara de Diputados, pero aún no por el Senado y por ende no entra en vigencia. Eh, Entre las reformas incluidas en esa ley de bases y puntos de partida están la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, la privatización de empresas públicas, el régimen especial de inversión que ya mencionamos en una ocasión anterior, en donde ciertas inversiones de una magnitud determinada van a tener ventajas tributarias, entre otras, y una reforma del mercado laboral. Esto se da en un momento en el que Argentina padece una profunda recesión y una inflación que de manera interanual roza el 290%, es decir, proyectando la inflación de los meses recientes a una inflación anual, y un ajuste fiscal que, si bien permitió un superávit fiscal en el primer trimestre del año por primera vez desde 2008, lo hizo a un costo económico bastante alto, ¿no? Miles de despidos en el sector público, además del sector privado, y deterioro, digamos, del poder adquisitivo de las remuneraciones y sobre todo de las jubilaciones. Dos sectores que son importantes para la economía argentina, como industria y construcción, sufrieron severamente una contracción en el primer trimestre. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la actividad industrial en marzo registró una caída de 6.3% respecto a febrero y acumuló una caída de 14.8% durante el primer trimestre del año.
La tercera y última noticia es que Joe Biden presentó una nueva propuesta para solicitantes de asilo en los Estados Unidos. El objetivo es identificar y deportar con mayor celeridad a las personas que, cito el proyecto, presentan un riesgo de seguridad y también a, cito, condenados por delitos particularmente graves. Uno podría decir, bueno, pero la legislación federal ya contemplaba este tipo de decisiones. Sí, pero la diferencia es que ahora son los agentes de migración en la frontera los que van a poder decidir en torno a estos temas. Antes esto podía ser apelado para que fuera o bien a un agente de asilo o bien a un tribunal de inmigración. Ese ya no sería el caso de aprobarse esta norma. Eh, y claro, esto es un contexto en el cual el tema migratorio va a ser un tema importante, a juzgar por las encuestas, en las elecciones generales de noviembre próximo. Mientras los republicanos critican a Biden por la laxitud de sus políticas y prácticas en torno al tema, y alegan que la situación en la frontera sur ha empeorado, el ala progresista del Partido Demócrata más bien busca aprobar mayores protecciones a los inmigrantes. En cuanto al tema de análisis, voy a leer un pasaje del prólogo de la contribución a la crítica de la economía política de Carlos Marx, donde dice lo siguiente: mi investigación desembocaba en el resultado de que tanto las relaciones jurídicas como las formas de Estado no pueden comprenderse por sí mismas ni por la llamada evolución general del espíritu humano, sino por las condiciones materiales de vida. Y este es el principio que viene en ese mismo texto, que algunos asociarían a un marxismo más bien ortodoxo, de que hay una infraestructura económica que determina en última instancia lo que ocurre en la superestructura jurídico-política. Estos son términos del propio Marx. En otras palabras, importa menos lo que digan las leyes que la relación de fuerzas entre clases sociales en un modo de producción predominante, el capitalista. Lo menciono porque de un tiempo a esta parte la izquierda latinoamericana ha hecho un fetiche del tema del cambio de constitución, como si fuera algo fundamental de cara a introducir reformas que se impliquen cambios fundamentales respecto al estado de cosas existente. Y el último presidente en caer en esta tentación ha sido Gustavo Petro, que ahora propone la convocatoria de una asamblea constituyente en Colombia, pese a que había dicho en campaña que no lo iba a hacer. Y ese es el primer problema con la convocatoria en el caso de Petro. Si tienes una economía basada en la inversión privada como motor del crecimiento, tienes que tener en cuenta cómo tus decisiones como gobernante influyen en las expectativas de los inversionistas, de modo tal de que inviertan en lugar de dejar de hacerlo. Y si tú dices que, uno, vas a cambiar las normas fundamentales que guían todo tipo de relaciones sociales, económicas y políticas en el país, la Constitución, y lo vas a hacer de manera sorpresiva, es decir, pese a que habías anunciado que tal cosa no iba a ocurrir, no es precisamente ese un mensaje que genere expectativas positivas entre potenciales inversionistas. Sobre todo porque el argumento que está detrás de la convocatoria a una asamblea constituyente es que el statu quo, la vieja política, digamos, y el Congreso en particular no aprobaban sus proyectos de reforma. Pero después de que Petro anunciara su voluntad de convocar a una asamblea constituyente, el Congreso, que ya había aprobado su reforma tributaria, que era la reforma más importante de su gobierno, porque habría que recordar que la reforma tributaria es la que debía generar los recursos para financiar otras reformas como la de pensiones o de salud. Además de esa reforma, aprobó también la reforma de pensiones. Y uno, lo vimos en un podcast anterior, dicho sea de paso, y uno podría decir, bueno, tal vez aprobaron la reforma de sanciones frente a la amenaza
de Petro de no hacerlo, digamos, pesaba sobre las testas de los congresistas la posibilidad de una asamblea constituyente cual espada de Damocles. Eh, el punto es, bueno, si Petro estaba usando esa convocatoria a una asamblea constituyente como un mecanismo de negociación, vaya y pase, ¿no? Eso probablemente no sea tan malo. Pero si realmente cree en la necesidad de convocar una asamblea constituyente, la pregunta es si han aprobado dos de tus cuatro reformas fundamentales, las otras dos eran la sanitaria y laboral, eh, parece obvio que no hay necesidad de un cambio constitucional para conseguir los objetivos que te trazaste como gobernante, ¿no? Sobre todo porque de seguir adelante con el proyecto le puede terminar ocurriendo lo que ya le ocurrió al gobierno de Gabriel Boric en Chile. Perdió 2 años inútilmente. Al final no se logró aprobar cambio constitucional alguno, pero se generó polarización política e incertidumbre sobre política en general y sobre política económica en particular, que ha afectado a la economía de Chile, ¿no? Y también la propia experiencia colombiana debería demostrar que esta idea de una asamblea constituyente elegida por voto popular, la decisión de convocar a una asamblea también se tomaría por voto popular, corre el riesgo de generar expectativas que a la postre podrían verse frustradas. Por ejemplo, la constitución actual de Colombia, la de 1991, fue aprobada por una Asamblea Nacional Constituyente que a su vez se eligió por consulta popular. eh, Se determinó que se convocara por consulta popular y se eligió por consulta popular, ambas cosas, que esa constitución del 91 en la Asamblea Constituyente un líder de la exguerrilla del M-19, a la que si mal no recuerdo perteneció el propio Petro, fue presidente de la Asamblea, aprobó el reconocimiento de derechos indígenas y aprobó la creación de mecanismos para la defensa de esos derechos que se estaban consagrando en la nueva Constitución. Visto en retrospectiva, eso no impidió que se continuara asesinando a dirigentes indígenas y que se continuara desplazando de manera forzosa a comunidades indígenas, sobre todo por parte de los paramilitares de extrema derecha. Eh, Tampoco cambió el hecho de que Colombia sigue siendo al día de hoy el país en el mundo donde más dirigentes sociales se asesinan año tras año. Entonces, digamos que algo esté consagrado en la Constitución no quiere decir que se vaya a convertir en práctica real. Eh, Además están temas como la experiencia chilena, donde la izquierda dilapidó una mayoría calificada en la Asamblea Constituyente en aras de imponer, porque no intentó consensuar este tipo de propuestas, cosas como el declarar al Estado chileno un Estado plurinacional. Y el gobierno de Boric fue tan consciente de que ese era uno de los obstáculos para que el proyecto de constitución aprobado por una asamblea de izquierda fuera ratificado por referéndum, que ofreció que en caso de que se aprobara el proyecto de constitución, se iban a revisar luego cosas como la declaración del Estado como Estado plurinacional. Mejor hubiera sido, digamos, concertar ese tipo de decisiones en la propia Asamblea con sectores distintos a los de izquierda. Pero bueno, la consecuencia fue que la propuesta no se aprobó. Y claro, el término plurinacional además es otro de estos fetiches de la izquierda latinoamericana porque genera el tipo de reacciones que uno encuentra, por ejemplo, en el congresista Quiabra en el Perú, donde declara un medio respecto a propuestas como esa, de lo que se trata es de federalizar el país. Y esto es una amenaza a nuestro país, es una amenaza a su soberanía, a su integridad territorial y a la supervivencia como Estado y nación. Bueno, si federalizar fuera una amenaza para la seguridad, la pregunta sería por qué adoptaron ese modelo de Estado países vecinos como, o países cercanos, como Argentina y Brasil.
que son estados federales y nadie ahí cree que eso tenga las implicaciones que mencionó el congresista Quiabra. Y por otro lado, Bolivia y Ecuador, que constitucionalmente sí son estados plurinacionales, no son federales, son unitarios, como el Perú. Eh, y habría que recordar que en el caso del Ecuador, Guillermo Lasso y el actual presidente Noboa han gobernado el Ecuador con base en esa constitución elaborada en tiempos de Correa, que define al Estado como plurinacional, sin que quede claro que eso les haya impedido adoptar alguna de las decisiones que deseaban adoptar. Entonces, que se defina el Estado como plurinacional per se no tiene implicación específica. Sin embargo, el término plurinacional, como vemos en el caso de las declaraciones del congresista Quiabra, opera como un test de Rorschach, o como se suponía que esos test psicológicos de manchas que uno debía interpretar operaran. Básicamente la idea era que ante un estímulo ambiguo, la persona proyecta sus temores, frustraciones y ansiedades. Y el término plurinacional creo que ha operado de esa manera. Sobre todo en un contexto como el chileno, donde se impuso en la Constitución con base en la mayoría calificada con la que contaba la izquierda, sin intentar concertar posiciones, porque finalmente la Constitución no va a regir solo a los ciudadanos que apoyan a la izquierda, va a regir al conjunto de los ciudadanos, sin intentar concertar esa posición con actores de centro, ¿no? Hay una derecha recalcitrante en Chile que probablemente nunca habría aprobado nada propuesto por la izquierda. Pero la democracia cristiana ha sido aliada de la izquierda en más de un gobierno. Ni siquiera se buscó concertar con sectores como ese, ¿no? Que también es cierto han quedado reducidos a su mínima expresión. Pero, por ejemplo, si lo que se quiere proponer con términos como el de plurinacional es, y este es solo un ejemplo, repito, consagrar derechos de autonomía política para pueblos originarios, para comunidades indígenas, lo relevante habría sido debatir el contenido de esa autonomía política propuesta en lugar de debatir si el Estado debía o no ser llamado plurinacional, que como digo no tiene necesariamente implicaciones específicas. Voy a continuar con este tema en el siguiente podcast, pero quisiera añadir una razón adicional por la cual la izquierda debe entender que su convocatoria, este tipo de asambleas, genera susceptibilidades legítimas. Por ejemplo, la Asamblea Nacional Constituyente en Colombia, bajo el chavismo, no se basaba en la igualdad ciudadana en el sufragio. Se iban a elegir constituyentes en dos listas, una territorial y una sectorial. Me voy a referir esta vez solo a la lista territorial. En el siguiente podcast vuelvo a la lista sectorial. Y en la lista territorial el chavismo hacía trampa, para decirlo con absoluta claridad, porque le daba un representante a cada municipio en la Asamblea Nacional Constituyente y dos a cada capital de estado. ¿Cuál era el problema con eso? Que, por ejemplo, el distrito capital del país, Caracas, tenía 7 representantes y el estado de Amazonas 8, cuando en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 Caracas tenía 1.638.000 electores y el estado de Amazonas tenía 102.000. Es decir, un estado con 102.000 electores tenía más representación en la Asamblea Nacional Constituyente que el distrito capital, que tenía más de 1,5 millones. Claramente, cuando uno ve por quién votaba cada una de estas demarcaciones, básicamente lo que el chavismo había hecho era incrementar la representación de aquellas demarcaciones electorales que votaban por ellos y reducir la de aquellas demarcaciones que votaban en su contra mayoritariamente, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. Continuaré con este tema en el siguiente podcast.